Tengo una excelente noticia para compartirles. Y es que Bloom Life Argentina, la marca de suplementos adaptógenos que hace más de un año yo consumo, es sponsor oficial de Nope. Están ellos felices de acompañar un proyecto como Nope y yo no podía estar más honrada de tener un partner en el que creo y que vengo consumiendo. Así que bueno, la única condición era que además de que yo me viera beneficiada, toda la comunidad va a tener un acceso a un 10% de descuento con el código NOPE, N-O-P, entrando a bloomlife.co cada vez que quieran comprar. Así que bueno, me parece una gran noticia. Las alianzas que son producto de la sinergia y de compartir valores y propósitos me parece que son las que mejor funcionan. Y por otro lado, les quiero agradecer por estar del otro lado, como siempre. Muchos besos. Hay artistas que no solo producen obra, generan presencia. La Chola Poblete es una de ellas. Pintora, performer, poeta de los cuerpos que incomodan y conmueve. Irrumpió en la escena del arte contemporáneo argentino con una propuesta estética tan personal como política. Colores intensos, símbolos populares y una mirada filosa sobre el racismo estructural, la identidad travesti, marrona, migrante y sudaca. Nacida en Mendoza y formada en Bellas Artes, su trabajo se nutre del barrio, de la calle, del archivo emocional y del deseo como territorio político. En 2024, su obra fue reconocida internacionalmente al recibir una mención honorífica en la 60ª Bienal de Venecia, convirtiéndose en la primera artista queer premiada en este prestigioso certamen. Recientemente, Chola presentó su exposición individual Melancolía del Futuro en Travesía 4, Ciudad de México, donde sus acuarelas y dibujos a gran escala exploran la figura del artista de manera fragmentada y abstracta. Hace muy poquito formó parte de la exposición colectiva Continents Like Seeds en el Center of Art Research and Alliances de Nueva York, donde su obra dialogó con las del Niño de Elche y Pedro Romero, explorando las contradicciones y ambigüedades de las herencias coloniales a través de la performance, la escultura y la pintura. Hoy tengo el privilegio de conversar con ella en un episodio donde el arte no es ornamento, es lenguaje, es denuncia, es ternura y sobre todo es una forma de existir en el mundo con todo lo que eso implica. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No para los amigos. En 2024 este podcast fue reconocido por la legislatura porteña como de aporte a la comunicación social de la ciudad, un reconocimiento que no solo celebro, sino que refuerza mi convicción sobre lo que hacemos acá. Esta temporada además tiene una yapa extra, que es que estoy siendo parte de una incubadora que es Matter, invitada por Luján Hider, de la marca Hider. Es una invitación a gestar proyectos, sostener vínculos y transformar realidades. Algo que vengo intentando hacer con Nope desde el inicio. Gracias por estar del otro lado, por compartir y por seguir siendo parte de esta comunidad. Chola, gracias. Te admiro un montón y estoy muy feliz de que hayas podido venir. Bueno, gracias a vos. Siempre estos momentos en donde tengo como que abrir un poco quién soy, como que me generan, me pongo bastante sensible, pero feliz, porque sé que nada. Estás en casa, nos conocemos y tenemos nada. No vamos a hablar de nada que no quieras y vamos a hablar de todo lo que vos quieras. Me encanta igual hablar de todo. Vos sos la que lleva el lead, pero viste que hay como una pregunta que es mi pregunta con la que arranco siempre, que es ¿qué querían ser mis invitados? O sea, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? Artista. Siempre. De hecho, lo he estado como trabajando en terapia, como intentando reconstruir algo como de la niñez, cuál era como mi deseo real. Y en esto voy a hablar quizás un poco de la identidad, porque me pasa que muchas de mis amigas trans, su deseo era ser una mujer. Y mi deseo siempre fue ser artista. Y por eso es que últimamente cuando alguien me pregunta respecto a mi género, yo digo que mi género es ser artista. O sea, como si
tuviese la posibilidad de poner en mi DNI género artista, es como, siento que es como la única etiqueta con la que realmente me Te identifico. identifica. Si bien soy parte del colectivo y estoy orgullosa y lucho por un montón de cuestiones que atravieso, mi deseo siempre fue ser artista. Y una artista con las posibilidades de ser cualquier cosa respecto a, digo, no sé, no pensaba que iba a ser una artista plástica, o sea, quería ser artista, no sé qué era eso de... ¿Pero qué veías? ¿De dónde tenías como una referencia? Cuando uno es niño, a veces en general es difícil imaginarse algo que no ves a tu alrededor. Sin embargo, ¿de dónde armabas como esa historia en tu cabeza? Creo que tiene que ver más con querer ser reconocida, respetada, amada, como que yo veía esas figuras y necesitaba como ese lugar, ¿no? Como de, es raro, pero como del amor. Yo crecí en una familia en donde mi papá estuvo ausente, lo conocí recién a los 21 años. Entonces, el tema del abandono a mí me pesó mucho siempre, de hecho es algo como que se vuelve a repetir en vínculos amorosos o no sé, en cosas muy hasta tontas, ¿viste? Cotidianas. Y yo creo como que como la sensación que me quedó o lo que yo fantaseaba era como ¿por qué por qué me abandonaron? Como no soy suficiente. Entonces yo creo que ahí me armé como tuve una idea de que siendo alguien importante, reconocida y etcétera, iba como a suplir como esa sensación, como ese vacío, ¿no? Ibas a superar eso que no habías... Totalmente, pero es algo que recién ahora me he dado cuenta. Creo que eso es una parte Sí, claro. de lo que hoy soy y como quizás como mi pulsión vital fue esa, como bueno, como hay algo que me hace, que me angustia y necesito como encontrar ese espacio en donde, de como de contención, de admiración, y lo encontré en el arte. Y el arte siempre, o sea, siempre me ha salvado de muchas situaciones. Y ya después, como haciendo quizás un poco más de memoria, sí me interesaba quizás estar... Me gustaba mucho mirar la tele, entonces me imaginaba, no sé, en MTV. Sí. Y después me pasó que estando en la casa de mi abuela, encontré, esto te digo, tenía, no sé, 4 años, un libro de arte con una pintura de un enano. Yo pensé que era una foto, pero era una pintura y no podía creer como el detalle, como el realismo de esa imagen. Y muchos años después, cuando pude hacer mi primer viaje a los 19, 20, en Madrid, me encontré con esa obra y era una obra de Velázquez. Fue muy fuerte porque fue como encontrar ¿Ese fue el primer momento que te diste cuenta que esa era la obra? ¿O antes? Sí, o sea, en realidad lo que me pasó fue que como que le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo, esto es una pintura. Yo no podía creer como la capacidad de lograr con pinceles... Ese detalle. Claro, como lograr algo parecido a una foto. Me parecía algo mágico y entonces empecé a pedirle materiales y empecé a dibujar y pintar. Yo nunca fui a un taller en mi niñez, o sea, no tenía como la herramienta de poder ir y estudiar y perfeccionarme, pero miraba mucho imágenes de revistas, en ese momento, no sé, supermodelos, etcétera. Sí. Entonces yo miraba en realidad como la anatomía y como y estaba muy obsesionada con eso, entonces pintaba muchos rostros, cuerpos, y fui aprendiendo de la observación. O sea, a partir de esos 4 años que te impactó esa imagen, empezaste como a explorar ese camino. Y ahí te diste cuenta que eso
que eras buena y que además te gustaba. Sí, o sea, me encantaba, lo disfrutaba, encontré que ese era mi mundo, yo me pasaba las tardes dibujando, o sea, no era una persona de salir y estar con los chicos del barrio, muy rara vez. Las siestas en Mendoza yo me la pasaba dibujando, creando, pensando, em, absorbiendo todo lo que podía y lo que estaba a mi alcance. Em, y esa como que fue mi escuela, o sea, como yo misma Y ahí tu mamá, como se dio cuenta de eso, ponele y te apoyó siempre, ¿o fue como una cosa medio, bueno, es un hobby o un pasatiempo, o se notó que ese iba a ser tu camino? siempre, no, siempre mi madre siempre me ha apoyado en cada decisión que he tomado en mi vida, por más dura que haya sido, o sea. em, Yo recuerdo que me iba muy bien en jardín o en la primaria. Siempre me sacaba buenas notas. Mis dibujos terminaban pegados en la dirección. El mural. Claro, como que siempre me iba bien. Entonces ya me destacaba en ese momento, pero no lo veía como un futuro posible. El futuro posible, sobre todo porque yo vengo de una familia muy humilde, era como estudiar derecho. Claro. Y poder con eso crecer, ¿no? Entonces no lo veía como una profesión o nada, o sea, era como bueno, sos buena en esto, Sí, pero no vas a poder vivir de esto. pero sí, de hecho, mismo cuando entré a la universidad, me costó mucho elegir qué estudiar, pero no, o sea, yo quería estudiar Bellas Artes, pero siempre estaba esto de, bueno, vas a terminar siendo docente o, no sé, terminas en una plaza haciendo caricaturas. Y yo era como, no, me muero. Y finalmente pasaron otras cosas, pero Claramente no hubiese pasado nada de eso porque creo que vos, en lo que sea que hubieses elegido, es esa cosa del deseo de trascender, lo hubieses llevado a cabo, ¿no? Eso no tengo ninguna duda. ¿Y cómo fue? ¿Pero a dónde te fuiste a estudiar Bellas Artes? en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. O sea, que no te tuviste que mudar, No. ibas y venías. ¿Y fue lo que te imaginabas? Totalmente. Ok. Aprendí muchísimo en la Porque universidad. hasta ahí venías totalmente autodidacta. Totalmente. Y en la universidad lo que hice fue aprender, o sea, me volví loca con los talleres. Aprendí grabado, escultura, pintura, manejar todas las Distintas técnicas. Entonces lo disfruté mucho y también disfrutaba mucho como el proceso que se da en los talleres de compartir con otras personas, el intercambio de lo que estás pensando, de lo que estás leyendo, de lo que estás consumiendo, viste, como... También era quizás la primera vez que te juntabas con otra gente que disfrutaba de lo mismo que vos. Totalmente, sí, de hecho la primera vez. Pero lo disfruté mucho. Si bien no hice todo, o sea, no me recibí, porque después me vine a Buenos Aires. ¿Cómo fue esa decisión de venirte? Soy parte de una generación en Mendoza y un grupo de artistas que en este momento está pisando fuerte en Buenos Aires y en Argentina. Somos todas mendocinas y había una especie de urgencia cultural. Algunos museos cerraron. No ¿Qué había... año es esto? Esto quizás 10 años atrás. Ok. Y éramos todas muy peques y nos inventábamos ferias, muestras colectivas. Estábamos armando una escena muy linda que a la par también la escena de la música, que fue también muy importante, Claro, acompañaba. Y bueno, primero se vino un amigo, después otro, y yo ya me estaba quedando sola. Tampoco tenía la posibilidad de venirme a vivir a Buenos Aires. Y justo salió una beca
para hacer una residencia en Fundación Tres Pinos y me presenté al Ditela y medio como que mis amigas me arrastraron en plan como, chola, tipo, si te quedas en Mendoza, o sea, te vas a deprimir, o sea, estás ahí Convencieron de que encerrada tenías que ir. pintando, sí. Y para mí un plan no era Buenos Aires, como que nunca me llamó la atención Buenos Aires. Y ahora no me imagino en otro lugar que acá. ¿Por qué pensás que no era un plan Buenos Aires? ¿Qué tenías como aspiración? ¿O te querías quedar en Mendoza o te querías ir a otro lado? Yo conocí primero Madrid antes que Buenos Aires. Mirá, ¿cómo fue eso? Bueno, cuando tenía 17, 18, salí del closet y me fui a vivir a la casa de mi abuela. Mis tías, tengo 2 tías que viven en Madrid, se enteran de todo esto. Como del revuelo que habías causado. Revuelo, siempre haciendo quilombo. Y entonces me invitan a Madrid y llego a Madrid y me llevan a Chueca. Pero estas eran hermanas de mi mamá. De tu mamá, que estaban allá radicadas hace mucho. Sí. Y me volví loca, no podía creer. Después conocí Buenos Aires y era como no puedo creer que Argentina esté mirando todo el tiempo hacia Europa, ¿viste? Como que no me veía, no me identificaba con ninguna obra, nada retrataba lo que para mí era Mendoza, por ejemplo. Y ahí empecé como a indagar un poco en artistas latinoamericanos, como, bueno, Pedro Lemebel, Giuseppe Campuzano, Regina Galindo, que trabajaban con temas, con el cuerpo, con un arte mucho más político y bueno, cuestionándose también como esta cosa del territorio y de lo colonial, o sea, como ahí se me despertó como mi primera pregunta, que era qué tipo de artista quiero ser, qué quiero decir. Pero hasta ese momento, ¿qué venías, qué explorabas? O sea, ¿qué era lo que salía de tus obras? Dibujaba y pintaba y siempre era como muy diario íntimo. Como todo lo que me pasaba lo escribía, lo ponía. Bueno, de hecho ahora hago lo mismo, pero por ahí tiene un tinte más universal. O sea, intento que no sea tan tan autorreferencial, sí, exclusivamente. Exclusivamente, sí. Como no tan un autorretrato, sino como que la otra persona también se pueda identificar y que de alguna manera sea también popular, ¿no? Como que pueda como generar esto de la empatía y claro, de poder tener una lectura, no sé, de un hecho íntimo, volverlo colectivo, real, ¿no? Como... Entonces, bueno, a mí lo que me pasaba era que Buenos Aires me despertaba algo que era como, viste, una resaca italiana, española, no sé qué, francesa, y decía como, yo no quiero esto. Quiero pensar al arte argentino desde otro lugar. Me encanta. Y no veías eso, o sea, no había nadie que te generara como un entusiasmo. No habían artistas, qué sé yo, miraba algunas obras, no sé, de Berni o de los 90 que estaban más ligadas al mundo gay, pero tampoco a mí me movía mucho. Entonces empecé a tener mucha relación con artistas de otras provincias y no sé, mi cabeza, viste, como cambió, como que le presté atención más realmente al contexto en el que yo estaba. Y en paralelo lo que sucedió fue que empezaron a tener más, ¿cómo decirlo? Como... me sale la palabra. ¿Como impacto o qué? Como más notoriedad, quizás, sí, los feminismos, todo lo que era lo queer y también movimientos o colectivos como Identidad Marrón, sí, en donde
los temas que estaban trabajando eran los que a mí me interesaban también. Entonces fue como toda una ola de colectivos que venían a plantar algo ahí. Algo y a que no había. repensar. Y que además te atravesaba a vos también. Totalmente. O Y sea yo que- desde otro lugar, no como desde Mendoza, pero O sea también que sintiéndome marginada, ¿no? Como... vos empezaste a reflexionar sobre esos espacios en los que vos también habitabas, viendo a estas otras movilizaciones, por ahí no desde el arte, pero desde otros ámbitos. Ujú. Y vos decís que eso también te hizo como encauzar tu arte de alguna manera, como ayudarte a encontrar un norte. Sí, como sentirme acompañada, Ok, porque no era una inquietud mía. O claro, sea, no era estabas real, sola. era real, o sea, lo que estaba sucediendo. Es real que si tenés un color de piel te tratan de una forma, es real que si sos una persona trans, travesti trans, te tratan también, o sea, como todos estos temas que hoy quizás hay como una apertura un poco más, pero que están ahí, o sea, seguimos siendo marginadas. Yo tuve otra suerte de poder transicionar en un lugar cuidado que es el arte, Claro. donde Sí, puedes que llamarte como quieras. puedes ponerte lo que quieras y Es está todo bien. irrelevante. Es arte. Al revés, es arte, es Pero- valioso. Claro. Pero no sé qué me hubiese pasado si me tocaba atender un mini market. La historia era otra. Por eso siempre digo que la verdad, un privilegio. El lugar. Bueno, un privilegio y también es fruto de tu esfuerzo y de tus dones y de, ¿no? Es como, obviamente que las injusticias hacia las minorías están mal, Ujú, pero digo, el talento que tenés es tuyo, ujú. no es que es casualidad tenerlo, ¿no? No, pero O es sea, algo que aunque no fueras trans, también lo pero me he tendrías. cuestionado mucho eso, porque sé que en un momento estaba muy de agenda como Sí. esta cosa de la inclusión y como de lo diverso y del cupo laboral trans y Sí. del cupo no como de, bueno, personas no binarias, personas que trabajan con antirracismo, trans, etcétera. Yo cumplía como con todo Con ese todos los kit, era tipo requisitos. check, check, check. Y yo decía como, ok, espero que esto no me sepulte, porque yo, si bien soy todo esto, soy artista Claro. primero y después todo lo otro. Entonces me esforcé mucho para que eso se note, que a mí me interesa realmente pensar en arte y que yo me paso todo el tiempo en el taller, estoy pensando, viste, como mi cabeza no para de crear, estoy todo el tiempo pensando, armando imágenes. Me interesa que me cuentes experimentando. eso, cómo es tu proceso creativo y cómo, me imagino, ha ido como evolucionando a medida que vos fuiste creciendo también y madurando y ni hablar como todo el nivel de exposición que tuviste el año pasado con lo de la Bienal en Venecia, pero Sí. cómo desde que arrancaste más, como decías vos, desde muy peque, ¿no? Cuando se vinieron acá y qué sé yo, a hoy, cómo cambió tu proceso creativo, si es que cambió o cómo opera. Y cambió porque primero hay una demanda. Yo Claro. estoy trabajando con 2 galerías. Qué lindo. Una galería que me representa en Argentina, que es Barro, y después otra que es Travesía 4, que tiene sede en México y en Madrid. Entonces he tenido como que ya no soy esa artista que puede trabajar a cualquier hora y no sé, como Claro, esa lo cosa tuviste más que bohemia. formalizar en Me un tuve que- horario. sí, De taller, 5 a 9. horarios, alguien que De me 9 a ayuda. 5. Sí, es como... ¿Y eso funciona o te corta el proceso creativo un poco? No, funciona lo que a mí me sucede, pero que es algo personal, que es como, ¿dónde está mi libertad? Pienso.
porque toda mi vida, o sea, ese lugar, el lugar del arte fue como mi lugar donde yo me sentía libre. Y ahora me siento a veces presa por los deadlines de tenés una muestra, tenés una persona que quiere comprar una obra, tenés una feria. Y es como, es muy difícil como que esa luz que te llega, o sea, si te vas ahí, terminas en, no sé. Entonces intento siempre que ese espacio siga siendo el mismo. Sí, como el mismo virgen, como antes. Sí. Sí, cuando dijiste lo de las 2 galerías, yo inmediatamente dije qué lindo y después pensé, bueno, quizás es lindo en el sentido de que, bueno, es un crecimiento sin duda, pero tal vez para tu desarrollo creativo a veces puede ser como estresante. Y lo es, o sea, hemos logrado como Un sistematizar equilibrio. cosas, Okay. ganarle al tiempo, pero lo que yo siempre les pido es como, déjenme tranquila, quiero producir sola, ¿viste? Como, o acompañada con... Sí, que es además la Pero, magia de lo que haces, porque claro. si no es como una cosa en serie que no tendría Y después sentido. también como... em, siempre, no sé, me piden ciertas obras y yo intento no hacerlas, no volver a Claro, hacerlas. no volver al mismo lugar. No repetirme. Es re difícil Me imagino. porque... ¿Es difícil porque te lo piden o es difícil porque vos también como tenés ya una identidad muy marcada tuya? Una parte es esa, que es como que tengo que seguir sosteniendo algo de lo que a mí me identifica, pero también igual a mí me encantan los desafíos. Y entonces estoy todo el tiempo intento cambiar. Pero también es cierto que yo vivo de esto. Y entonces decir que no es No, claro. Y además que la gente, después el que quiere tener obra, sea en la galería o sea en su casa, digo, quiere eso, ¿no? Te quiere a vos en eso que ya te conoce. Sí. No, y yo he dicho que no muchas veces. He discutido, pero millones de veces con la galería. Esto no se hace más, esto no lo hago, Claro, ya quiero hacer agoté esto. ¿Cuándo te das cuenta que ya agotaste como una instancia y querés pasar la página? Mira, ahora como me cansé de dibujar. Entonces no estoy dibujando. Tengo algunas obras medias empezadas. Sí. Y estoy probando materiales. Entonces voy de repente y no sé, me compro un aerosol. Pruebo con aerosol. Pruebo con óleo. Me olvidé las técnicas del óleo. Entonces estoy ahí luchando con un bastidor. Entonces como... Finalmente como vuelvo a tener el poder de la sí, experimentación también. que eso es lo que a mí me motiva. Pero es, o sea, como a veces me canso y entonces de repente un día llamo a un amigo que hace fotografía y le digo, hoy estoy para hacer fotos, haceme fotos, quiero... Sí, que vi unas fotos tuyas, porque nos seguimos en Instagram, bueno, yo te sigo, y esas fotos que subiste últimamente, que también hablan de vos diferente, te vi como parada en otro lugar, de una sutileza que me pareció como que diste a entender que vos ya no sos la misma, no sé, o por lo menos yo te entendí distinta. Sí, venía atravesando por un momento medio como de desamor y doloroso y necesitaba verme como empoderada, ¿viste? Como hay algo de eso, de como reconocerme en una imagen que necesitaba hacerlo. Entonces hablé con un amigo con el que he trabajado mucho en fotografía o video performance y le dije, venite toda una jornada que quiero flashear y hacer estas cosas. Y estuvimos jugando todo el día, las fotos quedaron increíbles. Y después cuando las vi fue como, claro, soy esto. O sea, necesito mirarme todo el tiempo, recordarme y salir a la vida. O sea, como
no sé. Y además también yo ya, esto que te mencionaba, estaba un poco cansada del dibujo, de las vírgenes. Y entonces necesitaba volver al cuerpo. Claro, porque vos como tu salto así que de trascendencia fue con las vírgenes, Sí, que es una serie pero que no la empezaste en ese momento. no. O sea, era algo previo. ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Cómo es que las vírgenes se vuelven conocidas? Es una serie de 33 vírgenes. Todavía no las termino, me deben quedar 4 o 3, que debería hacerlas. Pero le estoy dando como el tiempo. Y surge como... Hay una historia familiar en donde mi abuelo encuentra una estatuilla de una virgen y en vez de rendirle culto, la rompe. Y entonces creció con toda la idea de que le iba a caer una maldición. Y bueno, el boliviano migra hacia Mendoza y se muere a la edad de Cristo, a los 33, electrocutado. Tremendo. Era el papá de tu mamá. El papá de mi mamá. Y él decía que tenía que ver con esto, con la maldición de la Virgen. Entonces cuando yo ya, llegando a los 30, dije, me va a agarrar este karma, yo quiero vivir más, obvio. por favor. Entonces dije, voy a hacer algo Que en cancele. plan Claro, psicomagia y voy cancela. a hacer 33 vírgenes y espero pasar los 33. Y empezó medio así, como una forma de curar algo. Y me encontré con un mundo muy lindo respecto a lo que estaba componiendo, porque si bien en el centro hay una virgen y bueno, son distintas vírgenes que a mí me interesan por algo en particular, todo lo que se fue armando después era básicamente lo que me iba pasando en lo cotidiano. Entonces de repente había pedazos de textos de un libro que leí, o de una canción, o de un desamor, o de no sé, como iba contando, narrando. Era un relato. Era un relato. Y estas vírgenes en el medio. Totalmente. Y ahora miro hacia atrás, me he encontrado de nuevo con algunas. Sí. Y digo, ay, qué bien puedes superar esto, no lo puedo creer, porque me miro ahí, es como una... Estás muy plasmada, sí, claro, una radiografía. Sí, está todo ahí. ¿Y esas obras ahora dónde están? Muchas en colecciones privadas, Okay. Otras en museos. ¿Y lo que llevaste a la Bienal el año pasado? Eran 6 vírgenes, una fotografía, una bandera y una de las vírgenes que también, o sea, hay una que no formó parte y era una virgen de Eva Perón. Amo. A esa la sacaron. La sacaron. Sí. Pero vos no estabas en el pabellón argentino, vos estabas en el central. Estaba en el Arsenal, en el central. Claro. ¿Cómo te sentiste mucho más ahí? importante. Claro, es mucho más importante. Sí. ¿Cómo te sentiste ahí? Digo, para un artista eso es como una especie de Oscar. No, es una locura. Sí, sí. O sea, yo siempre fantaseé, o sea, mi primer deseo era ser artista. Después, tener una muestra en un museo. Y cuando ya eso sucedió, era como, ¿qué es lo próximo? ¿Qué sigue? Y siempre vi la Bienal de Venecia, pero muy lejana. Algo de, no sé, que me podía llegar a pasar a los 50 y pico. Claro, más adelante, escribiendo más consagrada. Un proyecto, pensándolo y presentándome al pabellón argentino. Ese era como mi... porque además yo no me sentía como a la altura de estar en una Bienal, sinceramente. O sea, yo me sentía como una artista más. Pero bueno, tuve una reunión con Adriano Pedrosa, que fue el curador de la Bienal. Y
Y me convocó para ser parte de... Yo no podía creer. No lo podías creer. No. No, además no conocía Venecia. Y justo en ese momento había recibido el premio de la artista del año del Deutsche Bank en Berlín. Entonces me hice un viajecito a Venecia para conocer Venecia. Ahí me encontré con Adriano y todo su equipo que estaban preparando la Bienal. Y él me había pedido solo 3 acuarelas. Pero vio como todo mi esfuerzo y creo que se enamoró un poco de mi ambición, no sé. Pero fue como, yo quiero todo esto. Y me dio, no sé, 24 metros. Qué espectacular. O sea, toda una pared para mí. Fue increíble. Después de ese viaje llegué y obviamente no pude ni dormir porque tenía que trabajar como una loca. Lo trabajé junto a Nico, que es mi mano derecha. Pero era terrible. O sea, para producir, para llevar. Sí. ¿Cuánto antes tenías que terminar? Creo que ¿Viaja en barco o en avión? ¿Cómo es? ¿Era muy grande, no? Todas las obras medían 2 metros no. por 1,52. Tengo entendido que viajaban como por barco, pero bueno, no sé. Lo que sí es, nada, lo preparé en 4 o 5 meses. Me monté el taller en mi casa. ¿Con esto de laburar como en un horario fijo? Sí. Eso te dio como... El taller lo tenía en mi casa. O sea, yo bajaba de mi habitación, en medio tenía todas las obras y era como no parar de producir y de pensar. Y ya agarré ese ritmo, ya venía con ese ritmo a partir de mi primer muestra en Europa, fue en Portugal. Okay. Después Berlín. Y después la Bienal. Y ya ahí empecé, viste, como... ¿Y cómo funciona robot. eso, no? Ponele, arrancas como vos aplicando a becas o a premios o a cosas o te vienen a buscar. Para entender cómo funciona. Y si está escuchando a alguien que tiene el sueño justamente como vos de ser artista. Bueno, tenés muchas opciones. Siempre, o sea, hay residencias de artistas, hay ferias y después hay algunos lugares en donde te puedes postular. Mi suerte es que no me convocaron siempre. En Portugal me convocaron 2 curadores de la Kunsthalle Lissabon y ellos habían visto mi obra en un stand en Arco, en la Feria de Madrid, que fue cuando sucedió lo de la Reina de España. Sí. Les encantó mi obra y me invitaron a hacer algo en Lisboa. Y después el premio de Berlín, quien presentó mi portfolio fue Victoria Norton, que es la directora del Moderno. Moderno. Que ella venía hacía mucho tiempo presentando artistas para este premio y... ¿Pero vos ahí ya tenías obra? No, ahí empezaste a estar en el Moderno. Claro, y yo no le aceptaban ningún artista y ella se puso feliz porque a mí lo mío fue como unánime, todos dijeron que sí. Y yo fui con un proyecto súper ambicioso, casi una retrospectiva era. Había de todo. Desde pintura, dibujos, los fotos. Diarios. No había. ¿Y diarios? ¿Hojas de tus diarios? Había. ¿No era en esa? No, eso era en el Moderno. Pero hice esculturas de pan, de todo. Y fue una muestra que tuvieron que extender. Por la convocatoria. Qué lindo. Todo Berlín empapelado con mi cara. Yo no podía creer cuando llegué ahí. Y después itineró a Milán. O sea, fue muy bien esa muestra. Y hasta ahí no tenías esta cosa de la producción exigida, ¿o sí? Ahí fue cuando empezó a haber una demanda enloquecedora de vos, me imagino.
Yo soy muy exigente conmigo en general. O sea, yo nunca paré de trabajar. O sea, siempre estoy dibujando o haciendo alguna cosita o pensando. En realidad lo que sucedió fue que necesitamos tantas obras para como las fechas. Sí. Eso es lo que a mí me un poco como que al día de hoy lucho con los deadlines y... Claro, porque es medio loco eso, es como quieren exhibirte o tu arte, pero después hay que cumplir con una serie de parámetros. Y vos imaginate que la obra, o sea, realizar la obra lleva un tiempo y después yo tengo que enviarla para que le hagan un buen registro, para que quede en una publicación. Después de eso hay que preparar los permisos para sacar la obra, enmarcarlas. Todo eso lleva un tiempo, entonces necesitas tenerla mucho antes. ¿Y cómo te das cuenta que la obra está terminada? O sea, eso es simple, vos sabés cuando la empezás y ya está, o seguís volviendo, como por ahí estás trabajando en varias en simultáneo. Soy como de dialogar mucho con lo que estoy haciendo, entonces, y creo que tengo o que he desarrollado una capacidad de composición que cuando hay algo que está de más me doy cuenta y digo, no, se acabó, se terminó, no, esta obra no quiere decir más nada, es hasta acá y la dejo. Okay. A veces son más minimalistas, a veces son más barrocas, más rumiantes de ideas y cosas. Pero no sé, es como instinto, yo me doy cuenta y digo, acá ya no hay más que hacer. Y eso es parte de eso que vos me decís que ha ido cambiando tu o sea, eso sentís que fue madurando con vos a medida que vos viniste teniendo tantas horas, digamos, de oficio, o desde siempre tuviste como medio ese don de decir, bueno, esta es la obra, ¿no? Hasta acá. No, eso es algo medio natural que me pasa, medio como que innato. sí, como que lo identifico. Sí, como lo que me pasa es como a veces me agarra como mucha angustia. ¿De qué? No sé, hay algunas obras que me generan, viste, como muy carne viva. Que te expones mucho. Que me expongo mucho y de hecho, si vas con una lupa y te pones a leer, hablo de cosas que decís, viste, sin filtro. Y muchas veces, esto que te mencionaba antes, intento ser no tan explícita, pero me cuesta. Y no sé, a veces han entrado a mi taller, yo estoy llorando ahí, dibujando. Es como una cosa muy catárquica. Sí. Pero siempre arrancás obra cuando tenés como algo muy concreto que te está atravesando o no necesariamente. Puede ser que de repente arrancás y estás súper tranqui y de golpe te das cuenta que como que te vas desnudando y tenés que ponerlo todo ahí, como no, servirte medio desnuda en bandeja en esa circunstancia. Sí, intento que no sea una tortura, ¿viste? No una tortura, pero Porque... casi como, viste, como si fuese imposible no Sí. ser tan visceral. Claro. Y es algo que me cuesta porque porque me gusta como... Y es tu forma de ser. Totalmente. Claro. Pero otras veces, que es lo que estoy probando ahora, es como intentar abstraer todo ese mundo Sí. en dos simples figuras, quizás. Que para mí significan mucho, pero y que para otra persona le dispare hacia otro lugar. No, como no tan dirigida la mirada hacia una narrativa o un relato mío de lo que me está pasando, ¿no? Como codificar eso de una manera que el espectador lo puede interpretar quizás no tan literal. Sí. Ok. Yo siempre digo que es como que siento que escribo canciones, como que cada elemento es una palabra
Y es como si estuviese escribiendo un texto o una canción de lo que me está pasando. Y ahora estoy intentando como abstraer todo eso. Buscando temas que no tengan que ver tan directamente conmigo. ¿Pero lo querés hacer para protegerte un poco más vos? Creo que sí. Sí. Necesito un poco más De de privacidad. privacidad y calma. Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque ya me expongo en la obra. Ya me expongo en el medio del arte, ¿no? Como esto que te decía. Tuve que inventarme una forma de producir obra, horarios, de Sí, te fuiste exigencia, como no limitando, pero organizando, organizando. como en una especie de organigrama. Mm. Y es algo que por ahí me gustaría que sea más orgánico y no tan estructurado. ¿Vos hablás de eso con otros artistas, ponele? Como eso es algo que le pasa, no sé, el otro día vi que estabas con Marta Minujín. Sí. ¿Le preguntaste a ella cómo administra esa situación o lo ha administrado en su momento? Y lo que sucede es que hay muchos artistas que trabajan con muchos asistentes. Mira, A mí, yo preferiría no. Porque es muy de el gesto claro. mío, ¿viste? La acuarela es muy difícil. Y me gusta que se note que estoy yo ahí presente. Entonces, cuando hay mucha mano, se nota. Y mi obra es muy, muy del gesto inmediato. Sí, sí, de esa cosa que te salió de adentro. Sí. Entonces, bueno, también por no quizás tomar ese camino de decir, bueno, contrato 6 asistentes, Claro. y todo lo termino antes, o sea, estaría mucho más liberada, pero no estaría feliz. Mi carrera se ha basado en tomar riesgos. Y cada riesgo hace un desafío que a mí me da vitalidad. Claro. Entonces, si yo no tengo esos riesgos de, no sé, cuando empecé a hacer esculturas de pan, ¿a ¿Cómo quién se le te ocurre importa eso? el pan? Claro. A mí nada más. Lo del pan tenía que ver con... Yo siempre me sentí como más una artista de la performance. Y todo lo que fue el momento de la cuarentena, no tenía forma de trabajar con el cuerpo. Claro. Entonces me acordaba de estos rituales del 2 de noviembre, de recibir a los difuntos, A los muertos. y de estas figuritas que llevan el nombre de guaguas o tantaguaguas, que en general se usa en todo lo que es la parte andina y, bueno, no sé, hasta México. Y pensaba, decía, como esto, me encantaría hacer una escultura de pan. Pero también venía trabajando con el tema de la identidad. Entonces empecé a hacer máscaras, porque detrás de una máscara pueden habitar muchas identidades. Y me interesaba esta cosa de lo performativo del pan, que si bien yo le daba una forma, después cuando la cocinás, Claro, al horno toma otra. Y cuando la tiene comes, olor, otra, ponele. Claro. se pudren, Se se llevan de pudre. gorgojos. Como había algo ahí realmente de la transición que me interesaba, ¿no? Como que creo que realmente las personas transicionamos cuando morimos. Entonces había como la acuarela y el pan, la masa, me daban esta cosa de lo performativo, que lo estaba buscando y que no lo encontraba en mi Claro, cuerpo. no lo podías hacer. Podías, pero no te veía. Estabas sola en casa. Sí, entonces empecé a trabajar con el pan.
que ahora es un quilombo, Claro. porque las personas que han comprado obras mías de Pan se pudren. Hay un caso de unos coleccionistas que adquirieron un conjunto de máscaras, se llenaron de gorgojos, Y ahora, se les llenó el depósito de gorgojos, se mudaron a una obra de Nicanor Araoz que eran galletitas todas resinadas, se empezaron a comer las galletitas. A mí me parece y bueno, es fantástico. arte, Me claro. parece fantástico porque es como Es que justamente lo que vos esta estás cosa de proponiendo. hackear el arte y Claro. venderte una cosa que es efímera, me parecía increíble, pero bueno. Pero ellos pensaron que iba a estar así para siempre. No sé, también es comprar una idea. Y sí, O sea, adquirir una idea. adquirir una idea. Pero bueno, ahora tuve que sentarme con gente que se especializa en alimentos. Tengo un gran amigo chef también que me ayuda con esto. Y ahora Como todas para que estas para hacer obras en un pan que no se pudra. es medio imposible. Es medio imposible, ¿no? Podemos como alargar la duración, Mm. o sea, la durabilidad de la obra, pero no podemos pero asegurar que no se coma no es otra para obra. siempre. Entonces lo que hacemos ahora es un contrato en donde cuando cuando desapareció esa obra, se vuelve a rehacer con todas las instrucciones de cómo hacerla, con una receta. Claro. Entonces, a vos ya te queda la estructura y todo lo que sí, una receta. Claro, es una obra que se puede reproducir Total. indefinidamente Sí. cada vez que desaparece. Sí. Que está bueno Sí. también. Ahora, cuando dijiste esto de comprar, adquirir, ¿te costó ponerle precio a tu obra cuando empezaste así como en un circuito? Porque me imagino que arrancaste en un nivel como todo el mundo, pero digo, hoy estás, no sé ni si vos sos la que pone el precio a tu obra o cómo funciona eso. El precio es algo que lo pensás junto al galerista. A mí un poco me costaba al principio. Es difícil pensar un precio de una obra. Claro. Sobre todo por, no sé, pensar en el mercado, tus colegas, etc. Pero es verdad que cuando empezás a tener más notoriedad y empezás a habitar otros espacios, otras ferias, y te haces internacional, tu precio cambia. Y nada, intento siempre hablarlo con la galería, que no sea una locura, pero sé que soy cara. Bueno, está bien, pero sos, O sea, es como imposible, ¿no? Como estás ya en una liga, por decirlo de alguna manera, que es parte. También digo, por un lado, creo que el arte y sobre todo los valores que vos transmitís y has propuesto siempre en tu obra, tienen como este deseo, pero creo que en general el arte promueve eso, ¿no? Como, no sé, ser generador de debate político, ¿no? O ir a meter el dedo en llagas sociales que, no sé, la gente no está hablando de determinadas cosas y siempre es a través del arte que se plantean ciertos temas y se ponen sobre la mesa y que, no sé, uno piensa desde Guernica hasta, ¿no? Como hay mucha obra muy simbólica de cosas que no se hablaban y que estaban sucediendo en las sociedades en ese momento. Entonces, por un lado, tiene un componente como muy democrático y ni hablar que uno al ir a museos o a exhibiciones disfruta de ese arte casi no gratuitamente cuando hay que pagar entradas, pero está a disposición. Ni hablar hoy en día con las redes y con internet, el arte vos lo podés ver si querés. Ahora después adquirir sigue siendo como un universo de pocos. Entonces me interesaba, más allá de esa realidad de lo que es
como el universo del arte y el mercado del arte, como vos artista, yo por lo que entiendo es como que hay artistas que les cuesta un montón ponerle precio porque es su obra, esto que vos decís, soy yo desnuda sea un cuadro, sea una performance, sea el pan o lo que sea, es como esta cosa muy de adentro tuya que nace, pero después ya entrás como, ¿no? en un ritmo que no lo marcas vos, me imagino, lo marca este circuito en el que vos entrás. Totalmente, sí. Sí, y de hecho es como muy, como que por momentos me generaba grandes conflictos. Primero por los temas con los que yo laburo. Me hacía sentir como mucha culpa, ¿viste? Como que no quería saber nada con esto de ser parte del sistema. Del mainstream, como Sí, ¿no? okay. Y de la venta y tal. Y me llegó. Pero bueno, es hasta entender o sea, que es un trabajo también. Claro. Y lo que sí me hace sentir feliz de poder estar en el lugar en donde estoy es que puedo dar trabajo. Que al principio como que no me daba cuenta de eso. Que puedo ayudar también a un montón de otras personas. Yo ayudo un montón. Nunca, o sea, nunca lo he dicho, pero contás. No lo cuento. Pero no es que soy un artista que estoy pensando solamente en dinero y vendeme todo y no sé, no. Todo lo contrario. Me imagino, digo, das trabajo y además das una visibilidad y estás allanando un camino para todas las que vendrán después. Yo me imagino como mucha gente que te mira desde los distintos lugares a los que vos decías antes, todos esos boxes que vos chequeabas, que hoy tienen un referente, ¿no? Como una persona que está siendo exitosa en el universo que quería ser exitosa, con una capacidad de trabajo como infinita, que no ha logrado todo lo que ha logrado por chequear los boxes, sino por esa capacidad de trabajo y el talento. Entonces, eso es muy, creo, simbólico. No sé si vos tenés registro de eso. Sí, o sea, a mí lo que me pasa es como me encantaría poder tener una fórmula y decir, se hacen todos estos pasos y te va a ir increíble. Y para cada persona es distinto. Sí, cada vez que puedo abrir una puerta, que entren todas. Pero a veces también es un poco difícil y el mundo es muy cruel. Y yo creo que depende mucho también de la personalidad. Puedes ser un artista increíble, pero hay muchas situaciones en donde creo que hoy estoy acá por mi personalidad, que acompaña, por así decirlo, no sé, mi talento, claro, o mi trabajo, pero como que supe nadar en cada lugar en donde me pusieron. Hay otras personas que les cuesta, que hay artistas que quieren estar en su taller y no pueden verbalizar como interactuar, su obra o interactuar con un coleccionista o mismo en su inauguración. Quizás les da fobia, no pueden. Y a mí eso es algo que... ¿Y eso lo fuiste trabajando o sentís que siempre tuviste como esa capacidad de adaptarte al medio? Siempre tuve la capacidad de adaptarme, pero ya desde que soy muy peque, o sea, como vos imaginate que de un barrio, casi una villa,
mi mamá me mandaba a un colegio del centro porque bueno, mi vieja es empleada doméstica. Entonces, para tenerme cerca, Claro. me mandaba a colegios del centro. Cerca de donde ella trabajaba. Claro. Entonces yo ya de peque convivía con todas las realidades. La de mi barrio, la de mis compañeros que sus padres eran profesionales, mismo después en la universidad. Entonces, como que he logrado poder ser muy camaleónica en ese sentido, de poder estar en cualquier lugar. Y eso me permite a mí poder tener distintas relaciones con cada persona que forma el mundo del arte. Desde un director de un museo hasta un colega, o no sé, como que he logrado... Espectacular eso, ¿no? Como esa decisión de tu mamá también te impacta, y es eso, esas decisiones de nuestros padres que uno no tiene la menor posibilidad de cuestionar, uno hace, después tienen tanto impacto positivo y negativo, digo, de todo tipo, pero uno de grande sigue encontrando esas explicaciones en esos orígenes. Sí, de hecho, ahora me estaba acordando de una situación que me ha quedado muy en la cabeza, y es que, claro, los días de lluvia se inundaba el barrio, se llenaba de barro y era imposible salir de ahí. Y mi mamá lo que hacía era me ponía bolsas en los zapatos, y ella también, que a mí me parecía algo muy... O sea, me parecía muy ridículo y me daba vergüenza. Decía, ¿por qué me está haciendo pasar por esto? Y era para caminar para todas esas cuadras. Nos subíamos al colectivo. Cuando llegábamos a la ciudad, te sacaba las bolsas. Y yo estaba divina con impecable, los zapatitos así ilustrados. Como siempre he estado como media preparada, o me han preparado de alguna forma para, no sé, poder habitar como los lugares, y también como de alguna forma yo poder, no sé, como algo ahí muy performático también. Sí, camaleónico, eso Sí. que dijiste, ¿no? De adaptarte a ese environment, a ese medio ambiente. Sí. Y que a mí en ese momento me... Sí, obvio, con la mirada de un niño adolescente es como, claro, qué papelón. ¡Qué papelón! Y yo ahí me pongo a pensar y digo, qué reina. Qué mamá, reina, no la puedo, qué maravillosa. O sea... ¿Tu mamá sigue en Mendoza? Impecable. Sí, en Mendoza, sí. Debe estar llena de orgullo. Sí. Le explota el corazón. Nos amamos. Bueno, me acompañó a la Bienal. Y sí, me imagino. Después yo de la Bienal la llevé a Madrid, se reencontró con una hermana que no la veía hacía mucho. Sí. ¿Y a tu papá que lo volviste a ver a los 21, cómo fue? Fue duro porque me encontré con una persona que no... ¿Nunca lo habías conocido? No le conocía ni la cara. Intentamos tener un buen vínculo que duró quizás un año. Sí. Pero él era una persona súper machista. Yo acababa de salir del closet. Ya había dejado abandonada a otra hermana. ¿Vos la quisiste buscar? ¿Vos lo quisiste buscar? Okay. Yo lo busqué y lo encontré. Y no estaba preparado. No. Y mi gran pregunta de toda mi vida, que era ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no volviste? Fue... O sea, él sabía cómo volver, pero no quiso. Entonces, con esa respuesta que fue durísima, no quise saber más nada. Y finalmente era una persona que no... O sea, yo estaba buscando un padre y encontré, por así decirlo, un amigo, un vecino. Era un tipo. Una persona que no... Viste, que no había logrado recuperarse y que reincidió, o sea... Me abandonó a mí, lo hizo con mi otra hermana, con otra hermana también. Lástima.
Y era ¿Y vos muy te lindo. reencontraste con esas hermanas? Porque esas Sí. no las conocías. Sí. Mira, Con una. mira. Tengo una buena relación. Pero bueno, era quedarme ahí y yo ocupar el rol de madre con él. Claro, era sostenerle a él el Sostenerlo. rol. No. Y para mí era muy difícil. De hecho, cuando dejé de tener ese vínculo con él, entré en una depresión espantosa. Se me caía el pelo. No te puedo creer. Pero Sí. porque fue como un Fue duelo. muy fuerte para mí. Conocerlo a él, o sea, como fueron muchas cosas que me Pasaron juntas, claro. en un lapso muy pequeño. Muy corto. Sí, muy corto. Si pudieses volver el tiempo atrás y hablar con tu versión aún más joven en algún momento de todo este recorrido, ¿qué te dirías? Seguir creyendo y ser fuerte. Creo que eso es lo que a mí siempre me ha sacado de ciertas situaciones, ser como fuerte. ¿Viste? Esto de como de enfocarme y decir, lo puedo, tengo que hacerlo. Cuando vos contás que sos tan sensible y que como te pinchás y te entristeces, ahí aparece esta cosa de decir, vos vas a poder y vos sola Sí. te sacás a flote. Sí, siempre. No me gusta la cama porque Sí, te te chupa. Coincido. Entonces, cuando ya me veo un rato ahí, digo, te Basta. levantás, se acabó. Y voy, me meto al taller y capaz que no la estoy pasando bien, pero siempre hay algo, también esto de lo como de lo mostra o lo diva, que es como yo puedo con todo. Y de la conducta también, me parece, porque vos te pones ahí en la conducta, Sí. ¿no? Sí, pero esto que te decía, por ejemplo, estaba pasándola mal y llamé a un amigo, le dije, quiero hacer fotos, me quiero diva. ver empoderadísima. Y esas fotos van a ser una colección. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Era para ahora es como para vos, para tu autoestima? Para mí, para mi autoestima. Okay. Yo creo que garpa obra ahora. Sobra, eso es lo que te digo. Era para mi autoestima y terminó siendo obra. Para mí eso tal cual. Pero además era todo muy performático, o sea, como que realmente yo, o sea, hay una de esas fotos que es como una gran rosa. Sí. Y eso lo armé con una grampadora, lo fui armando. Después me ataban y era como estar dura ahí, como resistencia, sin moverme, como todo lo viví como una performance de un día. ¿Cuántas fotos salieron de ahí? Muchísimas. Qué bien. Bueno, fue prolífera la jornada. No, sí, no, y de hecho eso después despertó un nuevo proyecto que es volver con la performance y es a fin de año, así que estoy muy entusiasmada. Con un poco de miedo también. Bueno, pero me imagino que eso es algo como que también es vital. Claro, te da energía vital. Desde hoy, justo, la gente de Bloom Life, que son unos suplementos de hongos adaptógenos que yo vengo tomando hace un año, melena de león y ashwagandha. La melena de león para el foco a la mañana, la ashwagandha como para bajar un poquito a las 7 de la tarde. Hoy te voy a regalar melena de león para que te la lleves. Por favor. Pero hay una pregunta que nació como de esta unión entre la marca y Nope, que es esta pregunta de si hay algo que vos cambiaste recientemente en tu vida para mejorar tu calidad de vida. No tiene que ser como de alimentación o de gimnasia, no importa, pero el foco es mejorar la calidad de vida. Uh-huh. ¿Hay algo que vos hayas decidido o hayas cambiado en tu vida últimamente en pos de eso? Muchas cosas, pero por ejemplo, algo que no sé, que me hace muy bien es que ¿cómo decirlo? Llené toda mi terraza de plantas. No tenía plantas.
Y necesitaba algo como Como conectarte con la naturaleza. conectarme con eso, sí, con la naturaleza. Quedó divino, me imagino. Sí, o sea, tener plantas. Después hay otros hábitos también que, no sé, estuve pensando cerrar todas mis redes sociales. Hacer un Porque detox. sí, detox de redes sociales. Bueno, hago mucha terapia, ¿Qué haces? ¿Psicoanálisis? psicoanálisis. ¿Más de una vez por semana? Una vez. Ok. Bueno, no Pero, entonces. pero creo que algo de, o sea, parece una estupidez, pero esto de las plantas, como que realmente ¿Sentiste? me di cuenta que necesitaba volver con esto de, yo imagínate que soy de Mendoza, Claro, crecí creciste. rodeada de la, no sé, la cordillera de los Andes. Entonces me di cuenta que no había vida en mi casa, Ah. que llegaba y libros y trabajo y nada más. ¿Y sentís que es el estar en contacto con, porque me imagino que vos después trabajás un poco la tierra, las cuidás o algo, ponele, Estar ahí o como, solo estar ahí? estar en contacto con eso. ¿Mm? Como Qué bueno que te pudiste dar cuenta, que porque es algo súper simple, pero que... es súper simple. Sí, pero Y siempre me pareció como un cliché de mina, no sé Claro. qué. Y dije, no, bueno, me llegó, estoy más vieja. más Pero, mina que nunca, claro, vieja más mina nunca. que nunca, más chota. Digo, no puede ser, las plantas me están cambiando. Pero, no, pero real, o sea, como que es algo de... También estuve como muy cerca de gente Mm, que le da mucho valor a esto de los hongos, Mira, de las plantas, de las semillas. Entonces como que hay algo ahí como que te empezaste a que me contagiar. empecé a contagiar un poco, sí. Sí, de hecho quería probar. Bueno, ahora vas a Así probar. que ahora me voy a probar todo. Vas a probar y a mí yo tengo un tema con la memoria que siento que me está fallando y cuando tomo la melena de león estoy mucho más enfocada. Así que te lo súper recomiendo. Chola, un placer. Puedo estar acá horas hablando, te admiro, me encanta todo. Vos, tu obra, lo que representás y nada, me llena de orgullo que seas argentina. Ay, gracias. Que son Placer. pocas las cosas que me dan orgullo de este país, Placer. honestamente. Un placer, sos un amor. Gracias.